Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy me acerco a ustedes para compartirles un poquito más acerca del yoga y lo que es su filosofía. Contarles que empezar a ampliar un poquito el conocimiento de lo que sería la práctica, ¿sí? Nuestra práctica, la verdad que acá lo digo por experiencia de lo que me voy encontrando tanto con alumnos como con gente con la cual converso a través de lo que significa el yoga, de lo que es el yoga para cada persona. Compartirles que para mí de a poco el yoga se fue convirtiendo en una filosofía de vida. Claro que esta práctica apareció en mi vida ya hace más o menos 10 años, sin tener idea, sinceramente, de lo que realmente significaba el yoga. Por eso hoy quiero compartirles a ustedes, desde mi experiencia personal, hacerles entender que no estaba muy lejana de lo que hoy mucha de la gente acá en Argentina o gente con la que converso acerca de lo que tiene noción del yoga. Sinceramente me siento muy identificada de aquel conocimiento que tenía años atrás, y contarles que acá se ve mucho lo que es el yoga y se entiende mucho de lo que es el yoga a través de lo que es a través de lo que promueve, ¿sí? Y mucha gente está confundida o poco informada acerca de que piensa de que el yoga es simplemente un sistema que promueve solamente bienestar físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muchos los que me dicen, no, yo yoga no puedo hacer porque no tengo elongación, o necesitaría hacer yoga para la elongación, y realmente es mucho más que elongación, es mucho más que una actividad física, y trasciende mucho más que a nivel físico, ¿sí? Está bien que pensemos así también, o que lo veamos así, porque realmente hay muchísima información dando vuelta, y cada uno absorbe lo que puede ir absorbiendo a medida que se va metiendo en el mundo del yoga. Vuelvo a repetir que yo comencé de la misma manera en este sendero, creyendo que solamente era actividad física, que solamente era una buena actividad postural, de alineación, de elongación, pero bueno, de a poquito uno cuando va metiéndose más en este mundo se va dando cuenta todo lo que tiene detrás, y empieza a entender que realmente las asanas, las posturas de yoga, la práctica física del yoga arriba del mat es solamente la puntita del iceberg que nos vamos a encontrar si uno mantiene esa práctica constante a lo largo de su vida, ¿sí? Siempre decimos que el yoga es la unión. Yoga significa unión de cuerpo, mente y espíritu. Nos vamos a adentrar un poquito más en lo que significa eso, ¿sí? Para no quedarnos solamente con esa idea, y entender que, primero que nada, ¿sí? Entender que el yoga no es una religión. Nada tiene que ver con la religión. Sí es una práctica espiritual, ¿sí? En la cual aprendo a conocerme, aprendo a conocer mi ser en todos sus aspectos, en todos sus componentes, por así decirlo. Por eso es espiritual, no es religión. Quédense con eso en la cabeza, porque después te miran como diciendo, sí, vos haces yoga, sos budista, sos hinduista. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Uno puede ser de cualquier religión en el mundo y practicar yoga, ¿sí? Yoga es espiritual, no es religión. Y por otro lado, contarles también que la forma que tiene de trabajar el yoga, o de aplicarse a nuestra vida, de formar parte de nuestra vida, nos va a mantener centrados en medio de toda la agitación externa. Hay tanto conocimiento interno que uno va adquiriendo a través de la práctica, que hace que nos mantengamos más estables. ¿Por qué? Porque somos más conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sabemos controlarlas, sabemos regularlas, y sabemos cómo
mantenernos en un estado más equilibrado, mental, emocional, físico, ¿sí? Entonces, se puede decir que es la integración de todas las esferas de la vida, tanto la ambiental como la física, como la emocional, la psicológica, la espiritual. Eso es lo que nos va a ayudar a unir todos esos aspectos de la vida común y cotidiana y mantenerlas equilibradas, ¿sí? Bueno, el yoga apareció hace muchísimos años, ¿sí? Se adquiere como filosofía de vida hace muchísimos años. Mucha gente y muchas, por lo menos, escuelas indias de las cuales estuve asistiendo, ninguna te es determinante en el inicio del conocimiento del yoga, porque no se sabe. ¿Por qué? Porque era algo que se transmitía de maestro a maestro y no existe ningún registro escrito con tanta antigüedad, ¿sí? Era enseñar de maestro a discípulo, discípulo se conformaba en un maestro, de ahí iba pasando, ¿sí? de generación en generación de forma oral, no había nada escrito. La primera persona que empezó a transcribir esas enseñanzas, lo deben haber escuchado ya varias veces, es Patanjali, ¿sí? Patanjali es el primer maestro del yoga, el cual empieza a transcribir esos conocimientos, esas enseñanzas de manera escrita, ¿sí? Desde ahí hay un registro escrito de cuándo comienza el yoga. Y Patanjali organizó esta forma de filosofía de vida o filosofía del yoga a través de 8 ramas, ¿sí? 8 ramas que Ashtanga significa 8 ramas, ¿sí? Entonces, ser conscientes de que él unifica esto. Vamos a ir nombrando algunas de las ramas del yoga, como si bien esas ramas no se van a dar en progresión, son preceptos, ¿sí? Que un yogi, por así decirlo, debe o va adquiriendo a medida que el yoga va formando parte de su vida, ¿sí? Es algo organizado en cuanto al contenido, ¿sí? Pero también, por otro lado, saber que muchos maestros, por ejemplo, Patabi Joyce, que es el de Ashtanga Yoga, ¿sí? Te nombra que en realidad no es que un estudiante de yoga debe leer esos preceptos e ir siguiéndolos al pie de la letra, sino que esos mismos preceptos van surgiendo en las personas a medida que va adquiriendo más práctica, ¿sí? Algunas de las ramas, estas que van a ir ayudando a equilibrar nuestro cuerpo, mente y espíritu, ya las estuvimos nombrando. Por ejemplo, las asanas, que son las posturas, ¿sí? Los pranayamas, que es el control de la respiración, y la meditación. Esos son como 3 de los preceptos o de las 8 ramas que va a tener el yoga. De a poquito vamos a ir nombrando más, pero a saber el nombre son yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dhyana, dharana y meditación. Dhyana, dharana, pratyahara, meditación no, samadhi, pranayama, asana, niyama y yama, ¿sí? Parece un chino básico. Y son como guías, ¿sí? Son como preceptos que uno con el tiempo va viendo, como de a poquito, con su práctica. Yo siempre digo a mis alumnos que realmente esas asanas, esa práctica física que es la que llega acá, es el primer pasito para ir descubriendo y adentrándonos en la verdadera filosofía del yoga. ¿Por qué? Porque es cuando uno empieza a autoconocerse, a percibir el entorno, a percibir cómo el entorno influencia en la personalidad y en los estados emocionales y psíquicos de las personas, ¿sí? Pero es importante ir viendo de qué forma ir regulando todo eso que va apareciendo en nuestra vida, esa autoobservación. Realmente somos muy pocos o son muy pocos
los que están todo el día en conciencia pura, ¿sí? Conciencia pura, que es el simple hecho de observar qué es lo que me genera cada situación, cada pensamiento que tengo, cada vivencia que tengo con mi vida, qué es lo que genera en mi ser, ¿sí? En mi alma. Entonces, en base a eso, al saber que si algo nos está produciendo un daño emocional, físico, psicológico, ser conscientes primero de que nos está generando un daño, para ser extremista, y ver de qué forma lo podemos cambiar, ¿sí? Porque, por ejemplo, los llamas tienen se desglosa en una partecita más, que es ahimsa, que es la no violencia, ¿sí? La no violencia, que es algo que yo siempre nombro en mis prácticas, es no violencia con uno, ¿sí? Y entonces, al ser conscientes de que algo nos está generando algún malestar, eso ya es violencia, el malestar es violencia. Entonces, ser conscientes de que hay ahimsa. ¿Cómo hago para llevar a cabo ahimsa, la no violencia, dentro de esa emoción que me está generando algún tipo de malestar o daño físico, mental o psicológico? Entonces, de a poquito uno se va metiendo sin querer en lo que es la filosofía del yoga o sin ser consciente, ¿sí? En cuanto a lo personal, decirles que a mí me resultó, mi experiencia en cuanto al yoga fue así, y es así, y yo sigo aprendiendo todos los santos días de mi vida, en autoobservarme, en evaluar, en cuestionar cada situación que me sucede en la vida y que me hace un poquito de ruido, por así decirlo, porque o me hace sentir incómoda, o me genera algún daño, o me genera algún bienestar más de lo normal. Entonces, ir observando esas situaciones que nos presenta la vida para poder elegir de manera más consciente. Y de eso también nos habla el yoga, ¿sí? De saber elegir en cuanto a las cosas que mejor nos hacen y más equilibrados nos mantienen a nivel emocional, ¿sí? A nivel mental y a nivel físico. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca justamente el yoga. El ser tranquilo, equilibrado, ¿sí? El que cualquier situación externa no nos agite en todas nuestras emociones, en todos nuestros actos. Mantenernos estables, equilibrados, ¿sí? Y para eso también tenemos que saber elegir qué cosas dejamos que nos afecten para bien, que nos afecten para mal, para poder mantenernos más en calma interna, para que esa calma interna se traslade a calma externa, ¿sí? A lo que sepamos transmitir, a lo que podamos transmitir, tanto hacia el otro, hacia la persona que nos vamos a cruzar, como la persona con la que convivimos, y así también internamente nosotros, no tener agitación, no tener dolor, no tener malestar interno, ¿sí? Para poder vivir un poquito más en armonía. Pero bueno, contarles un poquito eso, ¿sí? Que la simple práctica de las asanas arriba de su mat, yo siempre digo que el mat es el mejor terapeuta porque es el que mejor te escucha, porque es el espacio en el que uno se regala así para escucharse, para sentirse, para observarse, sin juzgarnos, ¿sí? Porque somos seres que estamos aprendiendo, que estamos tratando de trascender en esta vida de la mejor manera, haciendo lo que mejor podemos o mejor nos sale. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Entonces, poder volcar en nuestra práctica de yoga esos estados generales que va a tener el cuerpo, que no siempre son los mismos. Hay veces que estamos mejor, hay veces que estamos peor, pero simplemente aceptarlo, poder observarlo, poder cuestionarnos, no desde juzgarnos o desde castigarnos, sino cuestionarnos qué es lo que nos está generando ese bienestar o ese mal, y poder ir dirigiendo nuestro ser a las cosas que nos hagan bien y nos mantengan en calma, en paz, en bienestar,
saludables, tanto físico como mental, cuáles son las cosas que a mi vida agitan mi cabeza y no me dejan pensar de manera clara, tranquila, cuáles son las cosas que más me suman y que más bienestar me generan, quiénes son las personas que me hacen bien, quiénes son las que me hacen mal, ¿sí? Qué entornos decido visitar y cuáles decido dejar a un lado. Eso también es filosofía del yoga, la autoobservación de dónde se encuentra mi ser y hacia dónde deseo dirigirlo para estar mejor, ¿sí? Conmigo y con el ambiente, con el entorno. Por eso siempre se resalta la conciencia, la autoobservación, el detenernos, el pensar de manera clara, el sentir de manera clara. Entonces explicarles eso, que el yoga es eso, es observar y estar cuestionándonos cada acto de nuestra vida para vivir en armonía, para vivir equilibrados. Tenemos un montón de herramientas y realmente de corazón les digo que la práctica del yoga a mí me cambió la vida, me cambia la vida, sigo aprendiendo todos los santos días de mi vida de esta maravillosa filosofía, me queda un montonazo por aprender, pero compartirles eso, que sean más observadores en su práctica, que no solo se queden con esa práctica física, de querer elongar, de querer estirar más, exigir más, simplemente detenernos unos segundos a ver cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos y poder encontrar esa armonía que tanto necesitamos. La gente necesita bienestar y por eso se comparte, yo comparto lo que es el yoga y tanto disfruto el hablar del yoga, ¿sí? Para mí el yoga es bienestar en todos los sentidos, no solo en el físico. Muchos saben que aparte soy profe de educación física y kinesióloga y realmente en el yoga encontré la unión de todos esos componentes de lo que es el físico, la mente, las emociones, y eso es espiritual, el poder hacernos cargo de todo lo que nos está pasando adentro de nuestras emociones, de nuestro corazón, que siempre se trasladan afuera. Siempre el cuerpo físico va a ser como el principal espejo en el cual veamos qué es lo que nos está pasando adentro, ¿sí? Cualquier dolor, cualquier molestia, cualquier gesto que tenemos de agresión o de dulzura, nos está hablando también de lo que está pasando adentro. Pero si no nos escuchamos, nunca vamos a poder observar y ser conscientes de lo que tenemos adentro y qué cosas necesitan ser trabajadas. Así que espero que en su práctica puedan encontrar ese espacio personal de cada uno de observación, de conocimiento, de detenernos un segundo a sentir, a percibir y a ser observadores de nuestro ser en completo estado, no solo a nivel físico. Bueno, vamos a seguir hablando de la filosofía del yoga, les voy a seguir dejando información ahí, así que les mando un beso enorme. Cualquier consulta, cualquier cosa que quieran sumar a mis comentarios, bienvenidos sean, se agradecen un montón. Cualquier comentario los espero abajo en la parte de comentarios y siempre estoy del otro lado acá para ayudarlos, para acompañarlos en el recorrido de este sendero tan lindo que tenemos. Y nada, bienvenidos un poquito a la filosofía verdadera del yoga. Les mando un beso enorme y que tengan un hermoso día. Chau, chau.